¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a través de Amor Amor TV Digital al podcast Cuéntamelo Todo. Con una emoción enorme porque nos estamos reencontrando con amigos de tantos años y con un estilo y un sentimiento que a través de los años ha marcado la historia de nuestra música tropical andina llamada chicha o cumbia andina o cumbia folk. Para nosotros es un orgullo saludarlos a nombre de todo el equipo de Amor Amor TV Digital, con Natalia Arquínigo, con el gran Edwin Quintana, para presentar el día de hoy con una enorme responsabilidad porque nosotros amamos, nos identificamos con la música tropical andina. El día de hoy tenemos la presencia de una manera, yo estoy seguro que este especial va a quedar corto para todo lo que significa la gran historia musical del internacional grupo Alegría. Más de 40 años en el corazón de toda la familia peruana. Y hoy tenemos a un nuevo representante. Yo me imagino el peso que él tiene, la responsabilidad que él tiene hoy de representar una marca, de representar todo un sentimiento y toda una identidad como es el internacional Grupo Alegría. Tenemos la presencia el día de hoy de Diago André, la voz, considerado como la voz juvenil 2025 de nuestro ritmo tropical andino. Tenemos la presencia de Ismael Aliaga, que está en los estudios, aquí en nuestro set como padre, supervisando, asesorando a su hijo. Y tenemos la presencia de otro gran experimentado colega, comunicador, animador, el que está en todos los escenarios del internacional Grupo Alegría, como es el gran Jesús Zamudio Manrique, así es el nombre, el pequeño Hans. Yo les pido un fuerte aplauso para nuestros grandes invitados para compartir el día de hoy esta gran historia. En primera instancia, Diago André, es una responsabilidad realmente enorme lo que significa el Grupo Alegría, la trascendencia, al lado de los Chapis, Caricia, Génesis, forman parte de los pilares, la columna vertebral de nuestra música tropical andina. ¿Cómo estás, Diago? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Gilbert? Buenas noches. El gusto es mío, a todos los oyentes de Amor Amor TV, acá pues en esta bonita entrevista que tenemos con Gilbert Causto. Emocionado pues porque sí, lo que dice es cierto, tengo un cargo muy pesado que es el Grupo Alegría. Estamos tratando ahí pues, ¿no?, de llegar a todos los corazones peruanos, costa, sierra y selva, tratando de conquistar. Parece que se ha apagado tu micrófono. Estoy con esta cámara aquí, estoy con tu cámara. Habla aquí. Correcto. El día de hoy está con nosotros Diago André, la voz que identifica al Grupo Alegría, la voz que representa al internacional Grupo Espectáculo Alegría, y nosotros nos hemos animado a contar con la presencia de ustedes porque el Grupo Alegría de Ismael Aliaga Mael, hoy con Diago André, es la única institución que tiene la autoridad. Ustedes tienen esa facultad de anunciar, de promocionar al Grupo Alegría. Yo quiero saber por qué tienen esa facultad ustedes de decir al Grupo Alegría, porque se tejen muchas versiones, hay muchas especulaciones, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su propia historia que contar, pero aquí está el internacional Grupo Alegría. Vamos primero con el saludo. ¿Cómo estás, pequeño Hans? Bienvenido. Buenas noches, Gilbert. De verdad contentísimo de verte después de muchos años. Así es. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en muchas radios y hoy día pues es un día muy especial para mí de volvernos a ver, Dios mediante, con salud, gracias a Dios, y estamos dispuestos a responder a todo lo que nos digas. Por ejemplo, te hemos visto desmentir cuando alguien anuncia el Grupo Alegría. Al Amoroso, otro que de los personajes, ¿no?, que conoce la historia del Grupo Alegría, a él no podemos engañar, a ustedes no podemos darle gato por liebre. Entonces también lo hemos visto, el Amoroso, desmentir cuando alguien anuncia alegremente que el Grupo Alegría está en tal o cual sitio. ¿Ustedes por qué están facultados a anunciar el Grupo Alegría así con toda la veracidad, con toda la fuerza? Porque de verdad, es el verdadero legado que nos ha dejado Augusto Bernardino, que está en el cielo, y yo creo que el único responsable de todo esto es Ismael Aliaga, porque tiene la marca, ¿me entiendes? Hay agrupaciones, hay amigos de verdad que se toman el nombre porque
de repente trabajaron con nosotros una fechita o 2 fechitas, lo llevamos a cantar o a tocar algún instrumento y ya se toman la atribución de decir somos el Grupo Alegría y están engañando a nuestro público. Y a veces a nosotros nos molesta, Gilbert, porque viajamos, por decirte, a Juliaca, a Puno, y no estamos en Lima, y nos llega la noticia que en Lima este Grupo Alegría, ¡qué alegría! Si nosotros estamos en otro sitio. Hans, pero ¿quién les ha facultado a ustedes para que ustedes tengan el nombre de Alegría? ¿Por qué ustedes sí tienen derecho a utilizar el Grupo Alegría? ¿Por qué tienen esta marca? Yo creo que son interrogantes muy importantes que vamos a darlo a conocer. Diago, qué enorme responsabilidad realmente llevar adelante un nombre de tanto prestigio. Diago André, es para nosotros realmente un orgullo que te hemos visto en los escenarios. Caramba, cuando hay un buen bolo va el amoroso, va Hans. Cuando el bolo está más o menos, va Hans sí tiene que ir de todas maneras. Y cuando no hay bolo, Gilbert anima. Diego, ¿ya cuántos años inmerso con el Grupo Alegría, con tu papá Ismael Aliaga? Ya tengo pues cantando en el Grupo Alegría ya un año, que lo cumplí justo el 24 de diciembre, justo para Navidad. Muy bonito pues estar acá unido junto a la familia Alegría, compartiendo un sentimiento que es la chicha, pues, ¿no? A cada uno de los peruanos. Claro, ¿tú qué conoces del Grupo Alegría? ¿Qué te transmitió tu papá del Grupo Alegría? Bueno, pues, a lo que yo me dedico actualmente es a cantar, más que nada. De mi papá nomás, lo que aprendí es cantar. Gracias a él, actualmente, pues, ¿no? Tengo, como por así decirlo, esta carrera, que es el canto, ¿no? Y sí, lo que me lleva a mí, lo que me intuye a mí es a cantar, es que mi familia, yo crecí con una familia relacionada a la música, lo que es la música. Crecí escuchando al señor Alejandro Pacheco Alín, a mi papá Ismael Aliaga, al señor Miguel Mendoza May, que marcaron diferentes eras, pues, ¿no? En el Grupo Alegría. Augusto Bernardino nació en Umuto. Claro. Tu papá también, Sí. del barrio de Umuto. ¿Naciste también en Umuto? Sí, El Tambo, ¿no? Huancaíno Neto de Ajá. Umuto, Huancayo el Tambo. Caramba, ¿y cuándo vienes a Lima? ¿Cuándo llegas a Lima? Yo vengo acá desde muy chiquito ya. Desde chiquito. Sí. ¿Qué barrio? ¿De qué barrio eres? De acá de Valdivieso. De Ate. Valdivieso. Sí. Caramba, ahí, bueno, ahí tú sabes que en los barrios uno no tiene que ser ni muy bravo ni muy gallina, hermano. Uno tiene que aprender a fajarse, ¿no? Sí, Ya pues. uno va aprendiendo muchas cosas aquí en la capital Lima. Asumo que también sigues una carrera, tienes sueños, anhelos de seguir paralelamente una carrera profesional Claro, sí. Pero actualmente estoy enfocado más en la música. en la música. Sí. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué carrera te gustaría tener, seguir más adelante? Porque Mael, los chicos del Grupo Alegría, que a través de los años son universitarios, tienen una carrera, y yo te aconsejo que sigas ese camino también, Diago. Yo creo que eso es importantísimo. Bueno, la carrera que pienso estudiar sería Derecho, ¿no? Derecho. Sí. Por supuesto que sí. Buenos abogados tiene el Perú y yo creo que sería importantísimo tu aporte. Diago, ¿qué tal la vida con tu papá? Tú lo conociste siendo músico, tú viviste con él, de repente en algún momento te hizo falta porque no estaba en tu hogar. ¿Cómo fue tu niñez con tu papá, Mael? Gracias a Dios tengo la dicha de que esté conmigo, ¿no? Agradecer a Dios de que tenga una persona que me apoye, que me vea creciendo como persona y como músico, pues, en el Claro que ambiente. sí. ¿Tu acercamiento es más con tu papá o con tu mamita? Con mi papá. Con mi tu papá, papá. ¿Y sí. tu mamita qué te dice, tu mamita? Claro, también me apoya, ¿no? Ajá. Me... Ahora que ya estás sí, en los escenarios, ahora que ya sales Sí. en las redes, debe de sentirse orgullosa Sí. tu mamá. Sí, Debe respaldarte de Sí. igual manera. sí. Eso es muy importante, la familia. Eso es lo importante. Tú sabes que el Grupo Alegría representa a las familias que han tenido que venir, que hemos tenido que venir de provincias aquí a la capital, o nuestros padres han tenido que venir, y yo creo que la historia también se va repitiendo. Ahora los peruanos salen a otros países en busca de nuevos horizontes. Hans, ¿tú desde cuándo conoces al Grupo Alegría? Más o menos unos 35 años más o menos. Ujú. Tú sabes que cuando empezamos en Radio Inca, el programa lo hacía
Yo me acuerdo de William Salanya. William Salanya. Ajá. Después estuvo el señor Santiago Olivia. Arturo Santiago Claro. Olivia. Entonces de ahí nomás ya, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de pertenecer al Grupo Alegría con Augusto. En Inca ya estuvimos con Augusto, en Inca, en Radio Unión, como te digo, 35 años más o Claro menos que ya. sí. El primer cantante del Grupo Alegría fue Rodi Jiménez, pero él no grabó con el Grupo Alegría. Claro. El primer cantante que graba con el Grupo Alegría fue Ismael Aliaga. Ismael. Es verdad eso, ¿verdad? Es verdad, el primer cantante que graba y graba éxitos, graba goles, hermano, que hasta ahora el público lo canta. Porque ahora nos están viendo, por ejemplo, hay seguidores de 16 años, 17 años, que siguen al Grupo Alegría por sus padres. Claro. Que siguen la edad, por ejemplo, de Diago Claro. André. Ellos de repente, a veces, si tú le dices a Lin, le dices Mike, no saben ni quién es. A los 16, 17 años ahora, pero se van conectando, ¿no? Con las canciones del Grupo Alegría. Y como lo manifestaste, a veces vemos alegría por acá, alegría por allá, alegría por todos lados, y como que se va devaluando este nombre. Sí. Pero yo creo que ustedes tienen este registro de marca en Indecopi, ustedes tienen este Claro. registro de marca. Mael lo tiene, lo tiene. En ese sentido, ustedes han trabajado siempre formalmente. Formalmente. Me gustaría tener la palabra de Ismael Aliaga. Yo creo que en cualquier momento vamos a entrevistarlo, Hans. Claro, sí. Como me dijiste antes, es cierto, Gilbert, porque ya no se acuerda la gente de Augusto, ya no se acuerda de Alín. De verdad, cómo han pasado los años, ahora llegamos a... Yo pienso que más que no se acuerden, los jóvenes de ahora no No lo han conocen, vivido. no han No han vivido. vivido, Entonces, ¿no? Si no han vivido, ¿qué se van a acordar? Pero no sé. Claro. Entonces la cosa es que el reto que ustedes tienen, porque tienen el registro de marca, es conquistar a ese público. Claro. Es conquistar a ese público. Y yo lo he visto a Diago André, cómo se esmera en el escenario, cómo se esfuerza y qué facilidad para engancharse y conectarse con el público. Yo creo que ese es el reto ahora. Lejos, de repente, de tantas especulaciones, dimes y diretes, yo creo que está la responsabilidad de producir temas. Y ya en los interinos, en los pasillos, hemos estado escuchando producciones, temas, primicias, que estoy seguro van a dar mucho que hablar. Y ya en este año, lo que sí tengo que aplaudir es el gran lanzamiento de Diago André. Eso es una realidad. Eso no son palabras, no son ilusiones. Yo creo que ya dejó de ser un proyecto para convertirse en una gran realidad, Hans. Sí, de verdad, estamos contentos. Gracias a Dios que Alegría no solamente es una agrupación, Gilbert. Alegría es una familia, donde le damos la bienvenida a Tiago, le hemos dado la confianza, todos los músicos, como dice Mael, donde uno tiene que tomar un té, tomamos todos. Si tiene que comer algo, tenemos que comer todos. Y si no comemos ese día, no comemos cuando estamos de gira, ¿me entiendes? Esta es una verdadera familia que el público identifica, pero siempre como provincianos que somos, dedicados a nuestro público, el respeto a nuestro público, la humildad sobre todo, humildes, una foto para allá, una foto para acá, un vasito siempre con ellos, nunca nos negamos, nunca que no, que yo soy Jan, no, que es Diago, no, siempre somos perfil bajo porque así nos criaron nuestros padres, Gilbert. ¿Trabajaste con Augusto Bernardillo, Hans? Claro, con Augusto Bernardillo. En los escenarios, en la radio. En los escenarios, en la radio. Mi Calaguayo siempre ha estado presente con nosotros. Todo un maestro, ¿no? Todo La un primera maestro, guitarra. todo un maestro. Todo un maestro con Arturo Cueva, con Víctor Guzmán Condeso, Claro. con extraordinarios talentos que han hecho, ¿no?, de esta institución. Y qué bueno, hace 2 meses atrás lo vi a Ismael Aliaga en el Centro Social Cochas, con Víctor Guzmán Condeso, demostrando su enorme caballerosidad en un momento difícil que estaba atravesando Víctor Guzmán. El pavo, como le dice a nuestro amigo Víctor Guzmán. El opa. Y yo creo que esa es la música, el reconocer el trabajo de todos. Diago, en casa, ¿cómo te desestresas? Porque los viajes son bastante agotadores también, Diago. Bueno, la mayor parte del tiempo, ¿no? Me la paso ensayando, escuchando Ajá. música. Es un desestrés totalmente sano. Claro. Y de niño, ¿cómo eras? ¿Cuál era tu hobby, tu pasatiempo, Diago? ¿Ibas al estadio? ¿Te gusta el fútbol? Claro, lo normal, ¿no? Lo normal de todo niño. Ajá. A partir de los 6, 4 años, ¿no? Le gusta el deporte y eso, sí.
¿Ismael te llevó al estadio alguna vez o no? Sí, sí. Sí, el estadio de Huancayo. Claro. Alianza, el De estadio Alianza Alianza, Lima, sí. ¿son aliancistas? Claro, de corazón. Sí, sí. Me retiro, por favor. Alianza Guayucachi. Ah, Alianza de Guayucachi. Qué bueno, esta es una historia muy, muy importante, Hans. El Superclan Alegría, por ejemplo, es un programa emblemático de lo que significa el Grupo Alegría, sus éxitos, sus grandes goles. Y con el transcurrir de los años, el gran Ismael Aliaga, yo me gustaría preguntarle a él, ¿no? ¿Cómo decide él registrar, ¿no?, el Grupo Alegría? ¿Qué lo motivó? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Qué te cuenta a ti, Mael? Son los años también. Te cuento que, según Mael me dice Hans, antes la agrupación eran socios, o sea, no había dueño del grupo, ¿me entiendes? Antes los 6 integrantes que habían eran socios, todititos. Si por A o B hacían un contrato de 100 soles, esos 100 soles tenían que repartirse entre los 5, ¿me entiendes? Ahí no había sino que por motivos de estudios, motivos de trabajo de Mael, ya pues deja la agrupación, ¿no? Y bueno, comienza a trabajar y los otros comienzan a hacer nuevamente la agrupación, comienzan a grabar. Pero lo importante es que siempre Mael ha estado ahí. Mael aportó mucho para el Grupo Alegría, Gilbert. Por supuesto. Y acá es fácil. Yo creo que como una recomendación a los dueños de grupos, porque últimamente se ven este tipo de enfrentamientos, ¿no? Que utilizan el nombre, creo que ahora con Amor Rebelde hay este tema de la marca, mi nombre, que yo creo que es importante. Ahorita a través de las redes sociales puedes ingresar a Indecopy, puedes ingresar y ver, ¿no?, si esta marca tiene nombre. Acá yo veo, ¿no? Clase 41, ¿no? Grupo Alegría, titular Aliaga Díaz Ismael Rodolfo, que tiene vigencia hasta el 2034, ¿no? Hasta el 2034 oficialmente, eso está aquí. Clase 41. Tenemos acá un Grupo Alegría EIRL, atención, certificado de pedido hasta el 2033. EIRL, ¿no? Responsabilidad limitada, empresa individual, ¿no? Así es, empresa individual, él tiene la potestad de poder asumir esa responsabilidad grande, ¿no? Son cosas de empresarios y que bueno, porque el señor Ismael Aliaga también es empresario, ¿no? Aparte de que se dedicó a la música, grabó con el Grupo Alegría, decidió alejarse para hacer empresa, para crear, ¿no?, generar trabajo, generar oportunidades a los jóvenes, y en ese sentido yo creo que lo está abocando. Tenemos una marca aquí, Grupo Internacional Original Alegría, dice aquí, bueno, esto ya supongo que caducó, 2022, Grupo Alegría, la única alegría, la alegría del pueblo, Original Alegría, aquí estamos hasta el 2033, tiene la potestad, esto es público, Grupo Alegría, Real Cumbia Sanjuanera con Sabor, Ciesa Sánchez, bueno, esto está hasta el 2023, asumo que ya caducó. Víctor Guzmán también aparece aquí, como Grupo Alegría, dice aquí, pero hasta el 2018, o sea, asumo que caducó. Alegría Guaringueña, bueno, aquí está Únicos y Verdaderos, dice, aquí está, mira, Augusto Bernardillo, Víctor Guzmán, fundadores del Grupo Alegría, pero esto caducó en el 2019. Es importante darle formalidad a nuestro trabajo. Grupo Dulce Alegría, 2021. Asumo que cada uno va sacando toda su capacidad para darle formalidad a la institución. Y hoy yo creo que está reconocido por Indecopy, está reconocido por la SUNAR, tienen personería jurídica y es en ese sentido que el Grupo Alegría está trabajando con paso firme y tienen todo el derecho. Así como Diago, André, tiene toda la facultad de crecer, de desarrollarse. Cuando tu papá te propone cantar al Grupo Alegría, ¿tu decisión fue siempre has querido ser cantante desde muy niño? Sí, sí. ¿Cantabas en el colegio? ¿Cómo no te decidiste? No, como te digo, crecí en una familia, pues, ¿no? Mayormente relacionada con la música. Y ya de pequeño, como te digo, crecí escuchando al señor Alejandro Pacheco Alí, Miguel Mendoza Mike. Y cuando llega tu papá y te dice, quiero Ajá. que tú cantes para la agrupación Alegría, Sí, aceptó. ¿cómo lo tomaste? Una sorpresa muy, muy bonita de su Ajá. parte, pues, ¿no? No lo pensabas, No. porque eras muy jovencito, Claro. estabas en el colegio,
Sí. ¿Cómo así fue? ¿Cómo así te dijo tu papá? Mira, fue un 24 de diciembre en el local El Bosque de Villa El Salvador, que cuando me propone a mí cantar. Y ya. Me dice, cámbiate, ya subí al escenario y canté. Pero ya él te había escuchado, ya te había... Sí, Cámbiate y sube al escenario y subiste al escenario. sí, uniformado, claro. Tienes un compás. ¿Cómo calificas tú el trabajo? Porque yo lo escucho con un buen compás, una buena dicción, un buen oído, un trabajo grande, Hans. Te cuento, Gilbert, el debut de Diego, pues, nos planta un cantante, nos planta, y ahora llamamos a otras personas, nadie. No digas su nombre, pero ¿cómo se llama? Pero ¿cómo se llama? Y entonces, ahora, ¿qué hacemos, Mael? ¿Qué hacemos? Diego. Pero, Diego, pues, vamos, Diego, sube. Oye, nos quedamos sorprendidos nosotros, porque ver a un chibolo, pues, no, olvídate, vamos a quedar mal seguro, ¿no? Pero la fe fue tanto de Mael que suba, Diego. Subió y todos los músicos nos quedamos... Oye, y la hizo, pucha. Y teníamos 2 salidas, imagínate, en el bosque y en otro sitio. Ahora, ¿quién no va a aguantar este show? Sé que si te digo su edad, olvídate. Claro. No te voy a decir tampoco. Escucha, y entonces decimos, chibolo, no va a llegar, no va a llegar. Pero la hizo. En las 2 presentaciones, bacán, nadie del público reclamó, porque tú sabes que el público cuando está mareado a veces comienza a reclamar, pero nadie reclamó nada. Y desde ese día, Diego Andrés se quedó con nosotros, ya con más práctica ahora, ya pues un triunfador en los escenarios ya. Lo reconoce Jaime Ponce, lo reconoce el Amoroso que está trabajando, lo reconoce Aníbal Alanya, que forma parte también del equipo del Grupo Alegría, lo reconocen muchos entendidos, ¿no? Diego Andrés lo hemos visto cantar sus 5, 6, 7, 8 horas, tiene un talento innato, porque bueno, o has tenido algún profesor de canto. No. Pero tienes mucho para dar, tienes mucho para mejorar. Sería bueno que te pongas en manos de un profesor de canto, las técnicas, la impostación. Aquí te puedo enseñar a cantar el pequeño Hans. Pero a cantar yo en la comisaría. En la comisaría. No, y te cuento que hemos tenido una gira por toda la selva. O sea, nos hemos ido a Puerto Maldonado, a La Pampa, solito, tranquilo, 7 días de gira de pueblo en pueblo. Han ido a Posuso, Claro, Codo del Posuso. a Posuso, hemos estado en Puerto Palcazo. Maldonado, en La Pampa, en Palcazo. Ajá. Hemos estado en Delta 1, Delta 2, sitios, pero olvídate, tranquilito, sin problemas. El que salía bollado era yo. Y él como si nada, de verdad. O sea, son 80 años también, hermano. También son Por 80. favor, hermano. Y ahí está el equipo que conforma el Grupo Alegría. Vemos a músicos muy experimentados. Eso sí, te digo, Mael tiene ¿cómo te diría? Un sistema de trabajo muy serio. O sea, disculpando la palabra, no puede ingresar cualquier músico al Grupo Alegría. Tiene que tener bastante trayectoria, tiene que conocer bastante nuestra música para que pueda ingresar, ¿me entiendes? O sea, en la música del Grupo Alegría es la verdadera selección de músicos. Por supuesto, son músicos de mucha categoría que le dan ese estilo, Sí, ¿no? claro. Sí. Yo creo que sobre todo porque músicos pues, hay bastantes, como cantantes hay bastantes, pero la cosa es ponerle el énfasis, ponerle todo lo que significa el estilo, la esencia sobre todo de lo que es el Grupo Alegría. Y creo que como autoridad prácticamente que tiene Ismael, ya que grabó tantos temas con el Grupo Alegría, grabó tantos temas, Ismael, por ejemplo, temas como Falsas Promesas, ¿no? Creo que fue uno de los primeros temas. Falsas Promesas, Triste Realidad, Consejo de Amor, Lamento del Corazón, Bebo por tu culpa. Tantos temas que en la voz de Ismael, pues, Aliaga fueron éxitos rotundos y que en esa época las canciones, los discos se tenían que vender. Claro. De acuerdo a las ventas, se sabía si había buena respuesta, si había efectividad en el trabajo de los músicos y eso es innegable. Como siempre lo digo, la historia no se puede cambiar. Hasta ahora, el tema de Consejos de Amor es pedidito. En cada escenario nos piden, pero nos piden, como lo ven a Mael ahí, que cante Mael también. ¿Ya? Entonces, Mael, no, ya. ¿Se anima o no se anima Mael a cantar? A veces la hace. A veces la hace. Soy, pero cantas Consejos claro, de Amor. Es una versión extraordinaria, o sea, Claro. con sentimiento, con bastante cariño. Es su hijo, pues, ¿no? O sea,
nada que negar a nadie. Lo que se hereda no se hurta, ¿no dice? O lo que se, ¿no? Así es. Y ahí está, pues, Dieguito, muy bien. Dios es tan grande que nos ha puesto un muchacho que ha llegado a Y lo encajar. importante que hacía falta una voz Hacía juvenil, falta, sí. hacía falta refrescar el escenario tropical andino. Ya nos habíamos quedado en lo mismo, hermano. Sí. La música de la chicha, de la música tropical andina, se hacía noticia más por los dimes y diretes que por las acciones. Yo creo que hoy, con la inclusión de Diago André, que se ha convertido, y yo creo no equivocarme, en la voz juvenil de este año, 2025, yo creo que se está dando un paso importantísimo. Y nuestra música tropical andina tiene para más. ¿Qué crees que le falte a la chicha, hermano, para que se pueda de repente repotenciar, tener presencia a nivel internacional? Lo que nos falta a nosotros es responsabilidad, bastante responsabilidad, y también que haya más difusión de lo nuestro. Tenemos que meternos más a difundir nuestra música, porque tú sabes, Gilbert, que no solamente, yo hago todavía en Radio TV El Pequeño Hans, que es mío, yo hago todavía el Superclan Alegría. Y hay gente que está en Estados Unidos que me dice, Hans, Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, me dice, Hans, eso hacía falta. Un chibolito que cante, ¿no? Un chibolito que sí entregue el corazón. Ahora ya no hay, Gilbert, no hay. No hay que negarlo. Al comienzo de repente fuiste criticado también, ¿no? Te señalaban, no, que no pasa nada. Pero el tiempo le está dando la razón a Diago André. Yo creo que como todo, pues, fue un cambio rotundo. Y Ismael Aliaga, pues, es visionario, tiene muy buen oído. Él tenía programa en Radio Fiesta. Claro. Andaba mucho con Carlos Condeso, nuestro gran Sí. hermano compositor. ¿Dónde está Carlos Condeso? ¿Lo ves a Carlos Condeso? No lo veo, ¿verdad? Ya tiempo que no lo Hace veo. mucho tiempo. Y siempre él apostó por la radio. Tú sabes que Ismael Aliaga él es un asiduo oyente de lo que es la radio. Y ahora, hermano, la nueva Q y Caribeña se la están llevando con todo, hermano. Y ya viene una Por radio, favor. ya viene una radio donde Así vamos es. a tener que volver, Gilbert, Por porque favor, nos hace hermano, falta. hace Nos falta, hace falta, hermano, ¿verdad? temas del Grupo Alegría, temas de los Chapis. Por eso al comienzo dije, esta es una responsabilidad grande que Alegría, al lado de Chapis, al lado de Génesis, al lado de estos grandes estilos, al lado del Grupo Caricia, representan, ¿no? Todo un movimiento musical que no se va a extinguir. No se va a extinguir porque lo bailamos en los barrios, lo bailamos en los pueblos. Y yo creo que en el interior de la República hay bastante mercado para la música tropical andina, Hans. Sí, como te digo, gracias a Dios que hay bastante trabajo, pero como te digo, nos hace falta un medio de comunicación más para expandir nuestra música, ¿no? No hay aquí. Los únicos que están bien son la cumbia costeña, la cumbia norteña, están bien porque tienen difusión en la caribeña, como dices tú, pero los muchachos de Tropical Andino no tenemos dónde difundir nuestra música, Gilbert. Hubo una época en que Lima consumía solamente, pues, Alegría, Chapis, semana a semana. Centro Lampa, Super Lampa, Pista Bancay, Carpa Grau, semana a semana. Imagínate, ingresa lo que es la cumbia norteña, lo que es la cumbia sureña, y no podemos quedarnos. Por favor, sería importantísimo promover un festival de música tropical andina, de repente en el Complejo Santa Rosa, en el Guaralino. Estoy seguro que sería un total éxito. ¿Qué opinas, Diago André? Imagínate estar al lado de los más grandes de la música tropical andina. No, sí, justo hace unos 2 o 3 meses atrás estuvimos pues en el Festival de la Cumbia Tropical Andina, segunda edición, que justo fue en el local El Bosque de Villa El Salvador. Correcto, pero esto debería ampliarse, ¿no? Esto debería tener otro nivel, darle un roce, darle presencia nacional e internacional, porque calidad hay. Y yo veo pues con mucha tristeza que los mismos temas de Alegría lo graban, lo adaptan al estilo sanjuanero, al estilo sureño, grupos internacionales, y realmente ellos lo manejan ya su música como una industria. Una industria musical que se tiene que adaptar a lo que es nuestra realidad de la música tropical andina. Hans, para mí es un orgullo enorme verte, hermano, porque tú eres un hombre de tanta trayectoria. Te hemos visto en Trampolín a la Fama, como te decía, con Lorenzo Palacios. Tienes una trayectoria grande, Hans. Sí, pues nosotros cuando nos iniciamos, Gil, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de poder trabajar con Papá Chacalón, estuvimos con Vico,
Tú sabes la trayectoria, ¿no? Hemos estado Ujú. con todas las agrupaciones y he tenido el placer y el gusto de estar con los grupos que estaban de moda. No sé si será suerte, no sé, pero gracias a Dios nos ha dado esa oportunidad y yo quiero agradecerlo a Mael también por todo ese cariño que nos tiene, a todos los músicos, ¿no? Como hijos, pero sí el cariño, como te digo, a toda la familia y que Diosito lindo siempre los cuide, porque tenemos para rato, tenemos para hacer muchas cosas por el bien de nuestro ritmo tropical andino, Gil. Por supuesto que sí. También has tenido tu grupo, cantas también, Hans. Canto, pero... Nosotros los animadores, los que estamos también como que tenemos esa frustración, ¿no? Sí. Todo, Arturo Santiago con su grupo Taxi, imagínate, ¿no? Bonita música, pero le miraban la cara a Arturo Santiago y ya no Ya no pasa iba, nada. No, dice que el taxi chocó. Taxi chocó, Chocó el chocó el taxi. taxi. Y bueno, pero el poder haber manejado a cantantes, promocionado grandes éxitos, hoy también para ti es una responsabilidad tener la voz, el micro que representa al Grupo Alegría. Sí, como te digo, un orgullo para mí. Ahí estamos trabajando duro y es por eso que atención a todo el público, no solamente de Villa El Salvador, sino a todos los barrios de Lima, la capital, le hacemos la invitación para lo que será nuestro aniversario. El día 29, en el bosque de Villa El Salvador, lo más grande del ritmo tropical andino, Gilbert, estaremos reunidos para este acontecimiento grande. Qué bueno. ¿Quiénes están presentes, Hans? Los intercontinentales Chapis. Mano a mano, vamos a ver, pues con el Chato, vamos a ver quién es el Chato. Pues. Estamos con los Chapis, está Shandú, está la agrupación Génesis, yo creo. Hay una cartelera muy linda, ¿verdad?, para poder complacer a nuestro público con todas nuestras canciones y en este grandioso aniversario. Los años no han pasado por gusto, Gilbert. Definitivamente tienen músicos extraordinarios que han trabajado con diferentes agrupaciones y que ahora Ismael Aliaga los ha unido Claro. para hacer de este Grupo Alegría. ¿Cuál es tu sueño más grande que tienes en la vida, Diego André, en cuanto a la música, en cuanto a lo que significa hoy? Tu papá se siente orgulloso con lo que estás realizando. ¿Qué anhelo tienes tú en la música tropical andina? Como te repito, tengo la dicha de tener a mi papá vivo, ¿no? Gracias a Dios. Un sueño mío sería poder fomentar, ¿no?, lo que es la fiebre chicha a todo el Perú. Llegar con el sentimiento que representa la chicha en cada rincón de nuestro amado y querido Perú. Un añito, hermano, en el escenario y has hecho mucho. Te estás consolidando este año prácticamente, has marcado la diferencia. Contigo hay un antes y un después del Grupo Alegría, definitivamente. Contigo yo creo que se le da nuevos aires a nuestra música tropical andina. Son canciones, ya hay proyectos, ya tienes temas nuevos para grabar, estás ensayando temas nuevos. ¿Cómo vamos en cuanto a producciones? Sí, claro, este año ya hemos hecho una producción muy bonita, que son 2 primicias tituladas El Luchador y Juegas con mi amor, ¿no? En la autoría del maestro, un saludo muy enorme para el maestro Jaime Ayala. Y también hemos grabado 2 primicias inéditas en la autoría del señor Carlos Condeso, tituladas Chiqui Chiquilla y Amor Amor. Caramba, eso forma parte de tu producción, de tus Claro, temas. ¿Y qué tal sí. la respuesta del público ya en los escenarios? Gracias a Dios, estas canciones son muy bien recibidas por todo el público. Qué bueno, es una nueva era para nuestra música tropical andina, con todos los adelantos y ahora en las redes sociales, pequeño Hans, tenemos que demostrar, ¿no?, que nuestra música tropical andina tiene para más. Las vistas, los videos, seguramente ya se vienen proyectando realizar estos temas, los videos que tiene que necesariamente presentar ya el Grupo Alegría. Ya en estos días se presentan los videos, ya está grabado todo, ya para el aniversario estaremos cantando las nuevas primicias, las canciones que han pegado, Gilbert, pero es una sorpresa que tenemos en el público también, que ya no veíamos. ¿Te acuerdas de los años de chiquillas que iban ya antes de que entre Diego, perdón, ya nos seguían pues nuestra promoción? Claro. Ahora ha cambiado la cosa, ahora pura chiquillas se van al baile y a verlo a Diego. Un orgullo y que te digo, nos da ganas de trabajar, nos da ganas de seguir adelante con esa energía que nos transmiten las chicas, ¿verdad? Claro, porque las chicas de aquellos años, pues y a veces me encuentro también con ellas,
están ahí con su velo saliendo a la iglesia. Hola, Sí. Gil, ¿qué quieres tú? Soy la enamorada de Hans, me dice. Oh, sí. Y me ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Ya 75. Pero bueno, han habido muchas etapas importantes de nuestra música tropical andina y hoy más que nunca, pues todo. ¿Cuántos años ya de celebración? Más de 43 años que tiene el Grupo Alegría. 49, Gil. 49 años. 49 Pronto años. las bodas de oro. Claro. Pronto las bodas de oro. Un reconocimiento a la empresa Provisar. Alegría ha trabajado mucho con Provisar y hoy también Seguimos. don Samuel Dolores Jara deja ese legado para sus hermanos. Y hay un acercamiento de ustedes con la empresa Provisar. Claro, para sus hijos, sobre todo para Adrián, para Junior, un enorme cariño. Tienen un bastante cariño y un respeto a Grupo Alegría. Siempre estamos trabajando de la mano con ellos también. Por supuesto que sí. En Huancayo, que es cuna de la música tropical andina, tenemos que reconocer el trabajo de muchos medios de comunicación. Radio Junín, si no me equivoco. Radio Junín, ahí estaba el gran Coqui Santibáñez. No, ese es Radio Universal. Radio Universal. Universal en Huancayo, Gogi Santibáñez, Así, Alfredo Chupayo. Alfredo Chupay, Edgar Salazar, Edgar Salazar, claro que sí. Giovanna Quintana. Ajá. Claro. El reconocimiento especial a muchos medios que pusieron, ¿no?, la primera piedra para que nuestra música tropical andina, antes de llegar a Lima, ya tuviera un cimiento muy importante, y testigo de ello es Ismael, el gran Mael, Ismael Rodolfo Aliaga Díaz, Ay, ay, ay. desde Umuto, Desde un muto. Yo digo siempre Ismael Rodolfo Cutipa. Cutipa, Cutipa, sí. claro, Diego Eleuterio. Ahí está. El trabajo grande continúa y en este nuevo aniversario que se viene estoy seguro que ustedes tienen que hacer prevalecer el nombre del Grupo Alegría. Eso es lo importante. Tienen la marca, hermano, tienen el registro, tienen toda la facultad, pero ahora tienen que demostrar en el escenario que Alegría seguirá siempre siendo Alegría. Esa institución que nos ha alegrado tantos años, que a tantas generaciones ha permitido celebrar tantos motivos especiales. Yo creo que esa es la responsabilidad ya de ustedes, que Alegría siga siendo siempre Alegría, llevando siempre esa bandera, Hans. Sí, de verdad. Agradecer, como te digo, a tu persona, agradecer a Dios. Como decía Augusto Bernardino, decía, alegría es alegría, vaya quien se vaya, es alegría, ¿me entiendes? Y seguimos dándole duro. Como te digo, el orden, la responsabilidad que tiene Mael, seriamente se trabaja bien en el escenario, con el amor para todo nuestro público, siempre humilde, siempre trabajando por el bien de nosotros, por el bien de la familia, y yo creo que Alegría nunca va a morir hasta que el día que muera yo. Claro que sí. Lo siento, está muriendo por pedacitos. Sí, pero buenazo, tú bien. Pero bueno, Alegría, tú sabes que ha formado parte, pues, de protagonizado con documentales, comerciales, ha permitido que mucha gente, pues, se pueda identificar, porque también ha hecho turismo, Alegría, al viajar, al representar a Huancayo, representar Umuto, al Tambo, a Huacrapuque, Huasicancha, Zapayanga, tantos pueblos de Huancayo que se han dado a conocer en el mundo gracias a la música tropical andina. Sí. Es un referente muy, muy importante. Y felicitar a ti, felicitarte, Diago, a tu señor padre de igual manera, porque mantiene esa energía. ¿Qué tal derroche de energía de Ismael Aliaga? Mantiene esa lucidez grande de seguir haciendo música, de seguir llevando con todo el profesionalismo la esencia del Internacional Grupo Espectáculo Alegría. Se vienen pues momentos muy importantes y mayores retos todavía. Claro, gracias a todos. Siempre vamos a reconocer, Gilbert, el trabajo a Alejandro Pacheco, Mauricio Alín, a Miguel Mendoza May. Quiero agradecer a toda esa gente linda que nos ha dejado muchos recuerdos en el Grupo Alegría. Que Diosito los bendiga, que le dé mucha salud a ellos también. Nosotros seguimos el legado de Agustito, pero siempre con responsabilidad. Que Dios me lo quiera a todo el mundo. Y ya saben, Gilbert, no te olvides, ese día animamos los dos juntos al Grupo Alegría como en los buenos tiempos en el Bosque de Villa El Salvador, el día sábado 29. El sábado 29 y una programación gigante. Qué bueno, tú sabes que Alegría es una cantera de grandes voces, Lucho Ponce, Percy Pacheco, el señor Martínez, es decir, Sí. hay una cartelera de voces extraordinarias, pero no podemos obviar jamás que el primer cantante
Ismael Aliaga. Ismael Aliaga. El que ha grabado los éxitos. Claro. Aparece en los long plays, inclusive. Claro, sí. Aparece su imagen y de alguna manera tiene toda la autoridad para llevar adelante el trabajo, la trayectoria del Grupo Alegría. Habrán tenido también muchas situaciones difíciles. Sí, tú sabes que en la música se veían muchas cosas, Gilbert, se veían muchas cosas. Hemos tenido que ir a unos sitios que el empresario ese nos dice, a Huancavelica, de Huancavelica a media horita nomás, más arribita nomás, y nos hemos ido, pues, olvídate, unos 10 horas, hemos ido a Patás, imagínate, a Patás, un frío enorme. La localidad más rica del Perú es Patás Sí, ahora, ¿no? claro, La imagínate, fiebre del oro. pero es lejísimos. Muchos creían que no íbamos a llegar, la gente allá, no, Alegría Bacán no creo, pero la responsabilidad es grande de Amael. Vamos, muchachos, tú sabes que solamente entra nuestro carro, entraba solamente hasta Chimbote, por decirte, y de Chimbote teníamos que tomar carros 4x4, ¿me entiendes? 4x4, Por la carretera, ¿no? carretera Es bien bastante accidentada. sí, pero llegamos, o sea, por eso dice Alegría con responsabilidad, con puntualidad, no. Si usted hace un contrato con Ismael Aliaga, Alegría, es que sí se cumple, ¿me entiendes? Si está hecho el contrato, así sea a donde sea, al fin del mundo tenemos que ir porque tenemos responsabilidad y pensamos también en los empresarios que hacen su espectáculo, se confían también en nosotros, Gilbert. El promotor tiene un riesgo grande, invierte, Sí. el promotor es el que abre esta posibilidad y el músico tiene que estar a la medida de ello, pues Claro. imagínate, ¿no? Si no llegas a la hora, si no, o con engreimientos, siempre hay que tener un poquito de empatía también con los promotores. Sí. Bueno, hay promotores y promotores también. Hay promotores que también los habrán dejado tirando cintura, como se dice. Sí, como te digo, esto pasa todo. Ahí, te cuento, una vez llegamos a un sitio de la selva y el baile reventón. Ujú. Estamos bien, muchachos, gracias a Dios, estamos bien. Y, Mael, ¿ya cobraste? No. Un ratito. El hombre es caballero. Ah, lo conozco de años. Lo conozco de años. Y nunca lo volvimos a ver al pata. Nunca lo volvimos a ver. Caballero, tenemos que volvernos. ¿Qué se hace? O sea, hay de todo, Gilbert, en esto. Hay de todo, pero como tú dices, hay que darle duro nomás. Hay que darle duro, hay que hacer conocer a nuestro público que el Grupo Alegría es uno solo, que el Grupo Alegría siempre trabajando de la mano con empresarios, con promotores, dándoles la mano, ¿no? Para poder, de repente ellos hacen un espectáculo para que se puedan llevar algo al hogar, ¿no? Y nosotros los apoyamos, llevamos a donde nos contraten, ahí estamos. Hay responsabilidad, pero con el Grupo Internacional Alegría de Mael, por si acaso. Correcto, Grupo Alegría es el único, ustedes son los únicos que pueden utilizar el nombre Grupo Alegría. Están facultados, están ustedes en todo su derecho de dar a conocer, de repente cuando alguien utiliza el nombre, ustedes pueden desmentirlo, no tienen ningún inconveniente en ese sentido, aunque eso sucede, Diago, de repente en el norte, en el centro, en el sur anuncian Alegría por aquí, por allá, y ahí está pues el encargado del hombre, Hans. Iba a venir el Amoroso el día de hoy, Sí, no sé qué pasó. Estaba viniendo, dice, Sí. pero se olvidó el trapito. Ah, el trapito. El trapito. ¿Quién es el que te ilustra Ese las tabas? sí, porque no iba a venir así, pues Claro hijo. que sí. Yo tengo betún rojo. Ah, ya. Que sí, te puedo ilustrar. El rojo. también, que te puedo ilustrar. No, El rojito. Te puedo un cariño para mi Amoroso, sabe que nos conocemos mucho tiempo, siempre trabajamos de la mano, a veces tiene que ir él, a veces tengo que ir yo, pero ahí estamos, cuando tiene trabajo ya tenemos que... No, es un grande Claro. en el escenario, Sí. hermano, el Amoroso. Rubén Vázquez, ¿no? Claro, Rubén Vázquez. mirándome aprendí bastante. ¿eh? Aprendí bastante, ¿no? Sí. Lo conocemos Vamos a hacer desde un libro. los jinetes del amor. Yo al Amoroso lo quiero mucho porque cuando iba, yo estaba animando, él iba con su cuadernito. Ya, Y y anotaba todos los esto es nombres. así, arriba la cerveza, yo decía, no está arriba, abajo. Entonces, abajo, y se confundía, dice, pero aprendido. Levanten la mano hacia arriba. Levanten la mano hacia arriba, Hacia decía. arriba, Sí. Eje izquierdo, eje izquierdo. Diago, ¿cuál es el tema que más te pide la gente? ¿Cuáles son las canciones con los cuales, porque siempre hay canciones con los cuales uno se identifica, ¿no? Y que a uno les hace más fácil cantarla, a uno les hace es más asequible llegar con la voz y con todo. ¿Cuáles son los temas que...? Bueno, los que son más destacados, ¿no? Del Grupo Alegría es el tema del solterito, clase social,
Conmuévete, Pañuelito, Ujú. entre otros. ¿A ustedes también les han prohibido tocar ciertos temas y ciertos temas no? ¿También les ha caído su cartita notarial a ustedes? Sí, a mí me ha caído mi carteta notarial. Pero ese porratero, eso es otra Pero cosa. escúchame, ¿sabes una cosa? Dicen que yo no entiendo, ¿verdad? O sea, yo como tú, no nos conocemos hoy día, Gilbert. Hemos trabajado con grandes figuras de nuestra cumbia andina y nuestro folclore Prepárate una nacional. canción, Diego, para que cantes, por favor. Claro, Prepara. ¿No? Y entonces, yo no sé por qué te tendría que denunciar yo, siendo mis temas, cuando tú eres un locutor o eres animador, tú no cantas, no ejecutas nada. Entonces, ¿por qué? O sea, pero ya estoy solucionándolo todo eso, pero bueno, hay que dejarlo. Pero ¿cuál era el tenor de la denuncia? ¿Qué decía? Que yo estoy usurpándole los temas al Señor, Ya. ¿entiendes? En complicidad con Mael y el Grupo Como Alegría, cómplice. ¿entiendes? Entonces, yo te pregunto, Gilbert, ¿qué complicidad? O sea, que si hoy día te digo, tú estás animando, por decirte, tu grupo, ¿no? Estás animando tu grupo y te digo, Gilbert, un covercito, hazme uno de Grupo Alegría, tal tema. Tú lo tocas. Ujú. ¿Yo te voy a denunciar por eso? Hans, pero el Grupo Alegría tiene canciones, hermano, tiene éxito. Hasta por gusto. Por favor. ¿no? Toda Tenemos una para tocar enciclopedia de 5 canciones. días sin parar, sin esos temas. Y ahora con las primicias que tenemos, olvídate, ¿entiendes? Sin parar. Pero, no voy a negar, a veces nos piden una canción y yo lo anuncio y tienen que tocar a veces, ¿me entiendes? Pero no es responsabilidad de Mael ni de nadie, sino que yo lo anuncio. Yo llamo la reflexión realmente a todos, ¿no? Porque estamos en una edad, hermano, donde ya hemos pasado tantas cosas Claro. y estar metido en este tipo de problemas, hermano, yo creo que es una falta, ¿no? Una falta contra nuestra vida, con nuestra realidad, hermano. Al contrario, debemos dejar un legado, trabajar mancomunadamente. Unirnos. Yo creo que esa sería la invocación, hermano, para que nuestra música tropical andina también pueda seguir avanzando, siga teniendo presencia a nivel de todo el mundo, que es lo más importante. Diaguito, ¿qué tema podemos cantar? Un tema que a ti pues te nazca del corazón. Claro, Conmuévete. Conmuévete, ¿no? Es uno de los clásicos, Conmuévete. Claro. ¿Qué representa el tema Conmuévete para ti, Hans? Es un himno para los provincianos. Ajá. De verdad, un himno, porque cuando lo canta Tiago, lo corea todo el público, canta todo el público, algunos se ponen a llorar, algunas chicas, olvídate, es un himno para nosotros esa ¿Cómo canción. prohibirle a la gente que cante esos temas, hermano? Eso, Por ¿cómo favor. decirle, no, el Señor no quiere? Imagínate, pues, Lo ¿no? cantó Alín, lo canta Lo canta May, lo Alín, canta May, lo Lucho, canta lo Luis, lo canta canta todo el Percy, mundo. lo canta todo el mundo. Lo anunciamos en las radios con la promotora Asunción, también un Claro. reconocimiento a Pablito Rado Jr., En el a don cielo. Pablo Rado Segura, en la patria celestial, y estoy seguro que ellos bendicen este gran trabajo. Conmuévete, un aplauso Vamos. para Diago, por favor, Diago André, el que representa hoy por hoy esta gran imagen del Internacional Grupo Alegría. Conmuévete de mis tristezas, conmuévete de mis lamentos, enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido. Ven, quítame ese martirio, ven, quítame ese dolor, enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido. Yo me acuerdo que con eso, ¿te acuerdas de la loca? Claro, por favor. La loquita que paraba a la esquina cantando sus La canciones, que ¿no? te denunció por violación. A mí, entonces fue allá. Pero te libraste de una buena. Me libré. libraste de una buena. Pero ya hasta ahora hubiese salido ya. Yo hubieras cumplido, Gilbert. Ya hubiese cumplido ya. No, le pone un feeling cariño, ese, especial, claro, Diago, corazón. le pone corazón, y yo creo que eso es lo importante. Hoy por hoy eso es lo que significa el Grupo Alegría. Música, canciones, porque han nacido ustedes para hacer música, para alegrar corazones, para desestresarnos, para poder llevar, pues, hacer más llevadera, ¿no? Las situaciones tan difíciles que tenemos todos en algún momento de nuestra vida. Y qué bien, Diago, felicitaciones por ese rumbo, sigue adelante, pero paralelamente siempre una carrera profesional es importante, Diago André. Yo sé que hay muchos jovencitos que también van siguiéndote. ¿Tienes
seguidores, tienes tu página oficial para que se Claro, contacten contigo. Me encuentro como Diago André, la página oficial de Facebook de mi persona. Ujú. Pues, ¿Qué sí. te dicen? ¿Qué te dicen las chicas, los chicos, las No. familias? Tócame, le dice. Ajá, Las chicas- No soy músico, le dice. yo canto, Yo yo canto, no soy músico. yo no sé tocar. No, olvídate. Recibir comentarios positivos, ¿no? Muy bonitos de parte de hinchas, pues, ¿no? Del verdadero, auténtico, original Grupo Alegría. Al igual que los negativos, ¿no? Pero ante todo yo creo que a base de los comentarios hay un comentario para que tú cuando lo leas trates de mejorar, ¿no? Siempre es Sí. así, ¿no? Y eso es bueno, las críticas hay que tomarlo, Claro. hay que tomarlo siempre con equilibrio emocional, Claro. hay que tomarlo con mucha responsabilidad, porque eso es muy bueno. Y para seguir adelante, pues siempre mejorar, siempre, y estás en ese camino, estás en esa línea, hermano, tienes un futuro por delante. Yo creo que la esperanza de nuestra música tropical andina está en tu persona. Esa es la renovación, eso es lo que significa. Yo creo que de alguna manera la esencia del Grupo Alegría son ser eternos jovencitos. Y ahí está Ismael Aliaga, papá, y su hijo. Eres igualito Ismael Aliaga cuando bailaba, cuando era flaquito Ismael Aliaga. Claro. Es igualito, ¿no? Igualito a su papá. Igualito, ¿ah? Igualito. Ay, por Dios. Así es. Y una canción que cantes que lo ha grabado tu papá. Querido amigo, escúchame, tuve un gran amor, que no hay otra igual. Consejos de ese amor, muchas veces no escuché, ahora me encuentro errante en este mundo. Eso. ¡Bravo! Pero Ahí te está. Te falta el corito, te falta el corito. Pero un día volverá, Ajá. esta tristeza acabará y todo cambiará, nueva vida empezará. Pero un día volverá, esta tristeza acabará y todo cambiará, nueva vida empezará. Ah, qué Eso. cosa. Acá está mi plata, acá está mi plata. Por favor. Es un trabajo grande que estás demostrando, hermano. Yo creo que con justicia y razón la voz juvenil de este año 2025 como tiene que ser. Esa es la fuerza del Grupo Alegría, es lo que hacía falta. Lo que hacía falta con el trabajo de Ismael Aliaga Mael. Con Alegría yo creo que él ha trabajado bastante, ha luchado bastante en Radio Fiesta, se fue a Radio Unión también, En se Unión fue a Radio estuvimos, Unión, claro. también estaba. Se fue a diferentes medios, Radio Inca también Radio estuvo Inca Ismael estuvimos, Aliaga. claro. Programaciones allá en Huancayo. Allá en Huancayo tiene programas, el grupo Sí. tiene Mael allá. Nuestro amigo Dante, creo Dante te quiere mucho, hermano, siempre te recuerda. Allá en Huancayo, Dante Martínez, si no me equivoco. Sí, Dante Martínez. Claro que sí, allá toda la gran familia de Huancayo. Ha crecido Huancayo de una manera increíble. Ha crecido una barbaridad, es toda una urbe, hermano. Y eso nos llena de bastante orgullo. Conocemos el barrio de Umuto. ¿Tú de qué barrio de Huancayo eres? Yo soy de Concepción. Concepción. Ajá. Ajá. 20 minutos de Huancayo, antes de llegar a Huancayo. Antes de llegar a Huancayo, llevas definitivamente en tu ADN lo que es la música tropical andina por excelencia. Y eso es muy importante y yo creo que hay propiedad, en esa expresión que tú tienes, hay mucho de verdad, hay mucho de proyección, porque nuestra música tropical andina tiene que seguir avanzando. Y esa es la verdad, cada uno tiene su verdad y hay que respetarlo, que es lo más importante. Claro. Mi respeto para Diago André, para cada uno de los integrantes del Internacional Grupo Alegría. Yo sé que se van preparando los videos, las producciones, Hans. Se viene ya, como te digo, se viene para el día 29, estaremos estrenando, digo yo, unas 4 primicias y se vienen ya los videos a nivel internacional, Gilberto. Por supuesto que sí. ¿Qué país te gustaría conocer, Diago? Estoy pensando en España. España. Sí, lo que es Europa, sí. Ujú. Ajá. Bueno, tú sabes que Europa es un país donde el turismo, los Claro. atractivos turísticos son una maravilla. Ya en Europa, Italia, Milano, Roma, Firenze. Y estoy seguro que dentro de poco se va a hacer realidad, porque hay grandes proyecciones internacionales, Hans. Sí, gracias a Dios ya tenemos en contacto con empresarios allá en Italia, en Roma, tenemos empresarios que están pidiendo ya la presencia del Grupo Alegría. Si Dios quiere, para julio estamos yendo para allá en una gira.
Así es. ¿Por qué comienzas tú cada show que empieza con alegría? Desde lejos. Porque soy una mujer. No, ¿qué te digo? Que como tú sabes, cuando yo empiezo en radio, ¿te acuerdas que me querían votar o no? Porque yo gritaba mucho. Claro. ¿Te acuerdas, no? Ajá. Este es un grito que se va. Y yo siempre voy a agradecer a Ike Santo Vallarta. Entonces, yo tengo mi estilo, Gilbert, o sea, yo tengo mi estilo. Yo empiezo el espectáculo y Hermano, gracias a Dios pero que soy por eso se diferencia Radio Inca. Claro. Por eso. Por el estilo gritón. Porque si vamos a hacer lo que se hacía en Panamericana, se hacía en otras radios, ¿cuál sería nuestra identidad? Nosotros hacíamos otras cosas, o sea, Claro. era diferente, ¿no? Por eso yo también discutía con los programadores. Con los programadores, no, pero ustedes escuchen Panamericana, escuchen Radio Mar, escuchen así. Pero entonces, si vamos a hacer lo que hacen allá, ¿cuál sería la...? A mí me decían, presenta un tema, pero preséntalo. O sea, señoras y señores, aquí está la pieza musical. Así querían que presentara. Yo decía, no podía, porque no podía, tenía que meterme. También, Señor, no te ya está. Tú no nació podía. para gritar. No, yo nací para gritar. Hasta ahora. y ahí estamos. No, y Hans reclamó, y con justa razón, por favor, yo quiero entrar a la FM. Luchito Pique, ¿por qué quiero entrar a la FM? Claro, y Lucho te hizo entrar a la FM. Lucho me dice, te cuento esa. Me dijo, oh, Gilbert, ya pues, Luchito, le digo, Quiero yo, entrar ¿por qué no entro a la FM? No, tengo tantos ¿Quieres años. entrar a la FM, chato? Claro. Vengo. Me hizo entrar a la FM ya. Ya. ¿Viste la FM? Ahora, ya, papá. Ahora sigue en tu retírate. AM. Pero entré a la FM. No, en esas épocas, bueno, en que no había surbes, ¿no? Yo que hace falta, hermano, una emisora. Hace falta, por ejemplo, escuchar los temas de Diego Andrés, pero no se escucha, en la Nueva Q no se escucha en Caribeña. Las primicias no se escucha, Chapis no se escucha mis curcuchas, hermano. Ay, tus curcuchas. Mis curcuchas, mis pastoras, no se escucha. Falta una radio donde se pueda escuchar, pues, las primicias. Por eso también se identificaba Inca, Unión, por los temas nuevos, ¿no? Por las primicias, por la chacrita, como dice nuestro amigo Willy Casio. Falta chacra, papi, falta chacra. Y yo creo que va a llegar ese momento, hermano, en que algún promotor, algún empresario va a apostar nuevamente por una emisora popular, pero realmente emisora popular. Ya Ismael Aliaga está en todas las conversaciones. Muy pronto, si Dios quiera, vamos a salir a través de la FM en una radio que hemos estado, sino que se ha alejado por las cosas de Radio la Fiesta, pandemia. Radio Claro, Fiesta. y de repente... Sí, llegaste de Radio Fiesta. Claro, de repente volvemos a Radio Fiesta. Claro. De repente, Dios, todo mediante Diosito lindo, vamos a tener que de nuevo meternos para que nuestro pueblo, hay mucha gente que nos pide, ¿qué radio, por favor, qué radio? Nos hace falta. Los provincianos llegan y prenden su radito y dicen, oye, Diego Andrés, ¿quién es él? Y comienzan a enterarse, ¿me entiendes? Así Ahora es. no tenemos nada, no podemos difundir lo nuestro. Bacán, también fue un furor. Bacán, siendo claro. siendo AM fue un furor. Radio Inca, AM y FM, siempre le reclamaré a Pepe Irey por qué se han peleado para que papá lo venda la radio, hermano. Radio Inca era todo un laboratorio, hermano, Verdadero donde laboratorio. se hacían éxitos, donde salían las grandes estrellas y donde el Grupo Alegría se consolidó pues Claro. durante tantísimos años. Yo estoy seguro que de repente, Hans, hay muchas personas de aquellas épocas, la promoción de don Augusto Bernardillo, de repente están criticándonos o están diciendo, no, pero si ellos no han vivido esa época, pero yo creo que la historia se escribe como lo estás haciendo en los escenarios. Ustedes están en el escenario, ustedes tienen la responsabilidad hoy de sacar adelante este gran nombre del Grupo Alegría, y para la plataforma de Amor Amor TV Digital con el señor Raúl Arquínigo, que es todo un pionero y que es todo un amante de la música popular, yo creo que esta es una ventana abierta. Ustedes siempre están invitados para que puedan darse a conocer, para que ustedes se sientan en familia. Ahora que se viene ya su gran aniversario, estoy seguro que también nos vamos a unir. Todo el equipo de Amor Amor TV Digital y Cuéntamelo Todo se va a unir. Llegarán las cámaras, como siempre, hasta el bosque de Villa El Salvador. Detállame, ¿cómo será este gran aniversario, Hans? Comenzará a las 7 de la noche. Un espectáculo que se ha preparado con muchas novedades. Luces LED,
vamos a tener pantallas gigantes, vamos a tener un equipo de sonido, pero adecuado para todo el espectáculo. Estará nuestra amiga Shandú, olvídate, Mamacita, se transforma en Shandú, ese, yo por sí, favor, papá Dios, como decía mi abuelo, yo sí, papito, ¿verdad? Shandú estará pues... Se afeita una semana. Sí, Julio Edmundo Simeón, estará Los Chapis, Jaime Moreira, y estarán muchos artistas. Gilbert se ha preparado con bastantes detalles este aniversario. Son Oasis, imagínate, ahí estará mi gran amigo Jesús Guevara Yossi, Alcide Casas, preparando todo su amplio repertorio. Olvídate, será algo inolvidable. Regalos cada media hora, 5 cajas de cerveza. Queremos que el público, no lo hacemos como plan de lucro, sino queremos que el público goce de nuestras canciones, que goce de los 49 años de trayectoria que tiene Grupo Alegría. Queremos que todos se reúnan, bailemos, gocemos, porque tú sabes, en el momento que estamos viviendo, Gilbert, nadie está libre de nada. Hoy estamos aquí, mañana sabe Dios si estaremos o amaneceremos vivos. Es la ley de la vida, hermano. La ley de la vida. Recientemente se acaba de ir Walter León, un extraordinario paradigma Grande. de la cumbia. Grande. Mucho antes que la música tropical andina. Sí. Tú sabes que los ilusionistas, los destellos, los yungas, los beta 5, es toda una historia. Y de alguna manera hemos compartido con ellos, claro, ellos son nuestros hermanos mayores, y ese reconocimiento es grande. Y dijiste algo muy importante, pero no estamos, nosotros no somos eternos, ¿no? Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Y mientras tengamos esa bendición, hay que dejar huella, hay que dejar un legado, hay que dejar un camino hecho. Y yo creo que Ismael Aliaga está cumpliendo con ese papel. Está cumpliendo. Escoge un sobre, mi querido Hans, por favor. Ay, a mí me gusta el rosado, no hay rosado, ¿no? Ya. Escoge un sobre, hermano. Ojalá Así rapidito, como para... ojalá que haya plata. Por ya. si hay plata, por favor, así como para médico, papi. Vamos a ver qué pasa por acá. Por favor, preguntas así, pero al toque, para que ustedes puedan así tu cartita de amor. Vamos a ver, mi querido Hans, correcto. Rapidito, ¿qué es lo que valoras de las personas? Su seriedad. ¿Cómo te ves de aquí 5 años, Hans? Uy, abuelito, ya abuelito. Sí, más. Sí, más. ¿Haces más. deporte, Hans? Sí, Más mujer. me gusta correr. ¿Qué estilo de moda te llama la atención, Hans? Oye, yo soy guachafo, Gilbert. Yo sí, mírame, media negra, pantalón blanco. Te he visto con tu arete. Sí. Viejo sí. ridículo. Dicho yo. Tú dijiste viejo ridículo. Y yo me creía un quinceañero. No, pero sí, no es la presencia, pues, por favor. Hermano, una vez más te pregunto, ¿qué le falta a nuestra chicha para tener presencia internacional? Más difusión, más responsabilidad y más unión, yo creo. Compositor de cumbia que admiras. De cumbia a Luchito Zambrano. Luchito Zambrano. Sí, Hay buenos compositores en el Perú. bastante. Grandes talentos. Claro, No hay uno solo, hermano. no hay uno solo. Hay muchos compositores en la costa, sierra y selva. En cuanto a películas, hermano, suspenso, terror, acción, romance o porno. Terror. Un aplauso para Hans, por favor, un aplauso. Buena, Hans. Pásame, por favor, pásame, por favor, ahí. Qué bueno, Hans, qué bueno verte, hermano, después de tanto tiempo. Tanto tiempo, Qué ¿no? bueno, hermano, saber que sigue vivo. A pesar de las circunstancias, hermano, veo que sigues en el tren de trabajo y eso es bueno, hermano, demostrando toda tu calidad. Diago André, 3 defectos de tu papá. 3 defectos. No sé, esos defectos que no te gustaría que sea realidad. Vamos. ¿Ah? No, dilo nomás. No hay ningún defecto que yo pueda mencionar de mi papá, ¿no? Ujú. Una persona muy, muy, muy buena. ¿Con quién te gustaría cantar a dúo? ¿Con quién? Con el señor Carlos Miguel. Carlos Miguel, caramba. Claro, Tremendo, grande. exitoso. Correcto. Frase de tu papá que nunca olvidas. Oh, su frase. ¿Tiene un montón? Mochada. Mucha.
Ese buena. ¡Qué buena! Siempre encuentro un motivo para la mochada. Sí. No traíste medias blancas. Mochada. Mochada. No trajiste pantalón. Mochada. ¡Qué buena! 3 cantantes de chicha que admiras. A ver. Señor Lorenzo Palacios, Papá Chacalón. El señor Víctor Carrasco. Ujú. Y en el top 3 el señor Julio Edmundo. Edmundo. Sí, Chapulín. Sí, bueno, tu papá no tiene defectos, pero bueno, todos tenemos defectos. No. 3 defectos tuyos que te gustaría Dios mío. controlarlos. Porque a veces somos así, no sé, dormilones, no sé. No 3 sé. defectos tuyos. Cuadrar mucho el bolo puede ser. Y ya puede ser uno. Ese es uno. Ya de ahí no le encuentro otro. Si no hay bolo, no quiere. No, si, Ah, ya está. si no hay bolo, no camina. No camina. No camine. Correcto. ¿Te gustan las mascotas? ¿Tienes mascotas o no? Sí. Sí. Gatitos, perritos. Un gatito, un gatito. Un gatito bastante bien acercada. Claro. Caramba, buen corazón. Un aplauso para Venga, Diego Andrés. bravo. Un abrazo fraterno. Jancito, muchas gracias realmente por tu presencia. Por favor, la próxima que venga Ismael Aliaga, hermano, aquí al Sillón de la Verdad. Tiene que venir, Ismael. Tiene que venir. Vamos a traerlo a Mael para que pueda dar a conocer también lo que se va preparando para esta nueva temporada con la nueva generación, la voz de Diego Andrés. Qué bueno. Una reflexión finalmente para los comunicadores nuevos, para los animadores nuevos, porque en ellos también recae la responsabilidad de llevar adelante una agrupación, llevar adelante con propiedad, promover a una agrupación y darle su nivel. ¿Qué dirías? ¿Qué le dirías a ellos? ¿Qué reflexión tendrías? Yo creo que ser humildes y verdaderamente leer bastante de nuestra música tropical para que puedan expresarse. Hay muchos, los respeto a todos los animadores, pero hay muchos que han salido que no conocen nada y quieren atropellarnos a nosotros, ¿me entiendes? Yo creo que hay que tener más seriedad, hay que tener más, más responsabilidad también diría, y más humildad. Ujú. Y unirnos, yo creo, ¿no? Siempre estamos para unirnos, para poder conversar, pienso yo. Qué bueno, Hans. Y gracias por lucir. Déjame decirte que esa camiseta que tú estás luciendo, hermano, vale oro. Vale oro. Tiene años, hay sacrificio. Se han perdido cuántos seguidores, cuántos hinchas que ya no están entre nosotros, pero yo sé que te están bendiciendo. Hay muchos hermanos como Pablito, como Asunción, como Marcahuasi, Familia Musical, grandes empresas que han apostado y lo han dado todo por el Grupo Alegría. Y definitivamente hay que merecer esa camiseta, Hans. Con esta camiseta, Gilbert, te cuento, hice una casa, con esta camiseta, ahí está el carrito que tengo, gracias a Dios, trabajando arduamente, con bastante cariño, con bastante amor, a nuestra música tropical andina, como cholito, como provinciano que soy. Gracias, doy a Dios por haberme dado la oportunidad de ser lo que soy, Gilbert. Aplauso para Hans. Gracias, Hans. Diago, de igual manera, hermano, esa camiseta, esa casaca, ese emblema del Grupo Alegría, tú sabes que no es cualquier cosa. Es una camiseta que ya tiene peso, que ya tiene trayectoria, tiene un sitial ganado, Sí. ¿Cómo te sientes tú con todo ello? Representar la roja y blanca, pues, ¿no? Los colores representativos del verdadero, del auténtico, original Grupo Alegría es un orgullo para mí. Llevarlo a cada rincón del Perú, tocar las canciones que cada peruano vive, su día a día, pues, ¿no? Canciones con sentimiento que trata de resumir la vida de todos nosotros, pues, los provincianos. Qué bueno. Diago, gracias. Gilbert, pero tú no te salvas de esto porque tú también perteneces a la familia Alegría. Y ahí está, ya, hazle entrega al polito, que se ponga, Gilbert, que se ponga. Sigue hablando, Hans, por favor. Ponte ese polito, Gilbert, como símbolo de esa amistad que tenemos de muchos años y como también seguidor de Grupo Alegría. ¿Cuántos años? Yo, si mal no me acuerdo, también hiciste ese Superclan Alegría. Por supuesto que sí. Claro. Hemos llegado, gracias a la promotora Asunción, con el Grupo Alegría, cuando se inauguró pues el Centro Lampa. Claro. Hasta ahorita me acuerdo, Girón Lampa 821. Me voy a poner, hermano, esta camiseta. Ponte, tenemos Gilbert. tantos recuerdos, hermano, por favor.
Sigue hablando. Yo creo no que... me agabache, no me agabache. Yo creo que es un cariño que te tenemos, Gilbert. Que Dios te bendiga. Gracias por esta oportunidad. Y como le digo, yo creo que el día 29 quiero que estés presente con nosotros, estar en el escenario y recordar muchas anécdotas que hemos pasado, Gilbert. Correcto. Gracias. Gracias por tus buenos deseos. Gracias por este presente. El Internacional Grupo Alegría. Y a nombre de Amor, Amor TV Digital, a nombre de todo lo que significa pues este podcast, Cuéntamelo Todo, que es el podcast de nuestro arte popular. Sin discriminar a nadie, sin distinción de ningún tipo, siempre con el respeto. Cada uno tiene su posición, tiene sus ideas y hay que respetarlo. En todo caso, no podemos estar de acuerdo en todo. No tenemos por qué estar de acuerdo, pero hay que respetarnos. Eso es lo más importante. Diago, naciste para cantar y hay que irnos cantando, pues hermano, una canción. Vamos, nos vamos cantando. Y gracias Edwin Quintana, gracias Natalie Arquínico, gracias Ismael Aliaga, gracias al pequeñito también que está con nosotros y bueno, a toda esta gran familia. Y nos vamos cantando. Gracias, Hans. Gracias. Vamos. Si se ha marchado, ¿para qué buscarla? No soy casado, dicen por envidia. Soy solterito, sin compromiso. Estoy solito, sin compromiso. Triste volverá, triste llorará su desengaño. No soy casado, soy solterito, sin compromiso. Estoy solito, sin compromiso. Ay, ay, ay. Gracias, chicos. Hasta una próxima. Hasta aquí el Grupo Alegría en el podcast Cuéntamelo Todo. Gracias.